Historia reescrita. La verdad de 5 años. Él juró que nunca la había amado. Pero 5 años después, el CEO multimillonario descubrió que ella había estado ocultando la única verdad de la que él jamás podría huir. No había querido alzar la voz, pero cuando lo hizo, atravesó la habitación como un cristal roto. No te amo. Nunca te amé. Las palabras parecieron resonar mucho después de que las dijo, rebotando en las pulidas paredes de su oficina en el ático y golpeando a Elena más fuerte que cualquier golpe físico. Alejandro Torres se mantuvo alto e inflexible detrás de su escritorio, su cabello oscuro perfectamente peinado, sus ojos grises más fríos de lo que ella nunca los había visto. Parecía el inalcanzable CEO que el mundo admiraba, ambicioso, brillante, imparable. Pero en ese momento, se sentía como un extraño con el rostro del hombre que ella amaba. El aliento de Elena se anudó en su garganta mientras lo miraba, incapaz de procesar la crueldad de su expresión. Habían discutido antes, pequeñas riñas, ocasionales malentendidos, pero esto era diferente. Esto era algo definitivo, algo destructivo. Su corazón latía dolorosamente mientras intentaba comprender qué había hecho mal, qué momento, qué palabra, qué paso en falso lo había empujado a decir algo tan demoledor. Ella se había quedado hasta tarde preparando la presentación que él necesitaba. Se había mantenido a su lado durante cada agotador mes de expansión. Le había dado todo lo que tenía para dar. ¿Cómo podía tirar toda su relación como si no significara nada? Ella abrió la boca para hablar, pero su voz la traicionó. En cambio, vio cómo Alejandro exhalaba bruscamente, como si ella fuera un problema que finalmente había elegido eliminar. Se dio la vuelta, con la mirada fija en el horizonte de la ciudad de Madrid, más allá del cristal, negándose a encontrarse con sus ojos. El desprecio en su postura era inconfundible. «Esto ya no funciona», añadió. Pero esta vez, su tono era frío y controlado, como si estuviera leyendo un guión. «Sabías que no podía durar. Tú y yo nunca estuvimos destinados a nada serio». Nunca destinados a nada serio. Las palabras golpearon más fuerte que el golpe inicial. Ella parpadeó rápidamente, conteniendo las lágrimas que se negaba a dejar que él viera. No permitiría que la viera derrumbarse. No a él. No después de todo. Sus rodillas flaquearon, pero su orgullo la estabilizó lo suficiente como para retroceder. Quería preguntar si esta era otra de sus decisiones impulsivas, una de sus defensas cuando se sentía abrumado. Quería preguntar si el estrés estaba nublando su juicio, si estaba arremetiendo debido a las negociaciones fallidas de ese día. Quería preguntar si realmente no sentía nada por ella después de todo este tiempo. Pero ya tenía su respuesta. Flotaba en el aire, afilada y despiadada. Alejandro finalmente se volvió hacia ella, pero no había remordimiento en sus facciones. Simplemente parecía cansado, molesto, como si terminar con ella fuera una inconveniencia, no una tragedia. «Deberías irte», dijo, su voz firme, casi aburrida. «Es lo mejor». ¿Lo mejor? ¿Para quién? Ciertamente no para ella. Su garganta se apretó dolorosamente. Se dio la vuelta sin decir otra palabra, temiendo que si se quedaba un segundo más, se rompería frente a él. Mantuvo la cabeza alta mientras cruzaba la habitación, aunque cada paso se sentía como caminar a través de cemento. Su corazón latía en sus oídos mientras llegaba al ascensor. Presionaba el botón con dedos temblorosos y entraba en el momento en que las puertas se abrían.
No miró hacia atrás. Si lo hacía, temía desmoronarse. Las puertas del ascensor se cerraron, sellando la última imagen que tendría de él. Un hombre al que había amado durante años, de pie como una estatua, con los brazos cruzados, el rostro sin emociones, sin ofrecer nada, ni explicación, ni disculpa, ni siquiera un adiós. En el momento en que salió al aire fresco de la noche, las lágrimas finalmente se derramaron, calientes e incontrolables. Se abrazó a sí misma, caminando tan rápido como sus piernas le permitían, tratando de huir del dolor que se arrastraba por su pecho. No sabía a dónde iba. Solo necesitaba alejarse del edificio, de los recuerdos, de la vida que había construido a su alrededor. Su teléfono vibró una vez en su bolsillo. No miró. Sabía que no era él. Él no llamaría. Él no la perseguiría. Lo había dejado dolorosamente claro. Cuando llegó a su apartamento, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Se dejó caer al suelo junto a la puerta, abrazando sus rodillas contra su pecho, sus sollozos resonando en el espacio vacío. El mundo que había construido a su alrededor se había derrumbado en cuestión de minutos. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Y luego lloró más. Horas después, cuando el agotamiento finalmente la arrastró a un sueño inquieto, todavía escuchaba su voz resonando en su mente. No te amo. Nunca te amé. Ella aún no lo sabía, pero la vida ya había comenzado a reescribir su futuro de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. Porque 2 semanas después, sosteniendo una mano temblorosa sobre una prueba de embarazo positiva, se dio cuenta de la verdad que Alejandro lamentaría durante los próximos 5 años. Ella no se había ido sola. Las mañanas en el pequeño pueblo siempre eran tranquilas, bañadas en oro suave, mientras el sol se elevaba sobre los tejados. Y para Elena, esas primeras horas se habían convertido en la parte más segura de su día. Después de dejar la ciudad atrás hace 5 años, había creado un mundo nuevo para sí misma, construido no a partir de la ambición o la angustia, sino de la necesidad, la resiliencia y el amor feroz de una madre que había comenzado de cero. Cuando llegó por primera vez a Arcos de la Frontera, un pueblo tranquilo enclavado en las colinas de Andalucía, llevaba consigo poco más que una maleta, un corazón tembloroso y un secreto que la aterrorizaba tanto como la fortalecía. Estaba embarazada de mellizos, sola y segura de que nadie de su pasado vendría a buscarla jamás. Los primeros meses habían sido brutales. Luchó contra las náuseas matutinas. Trabajó a tiempo parcial en una panadería para ahorrar dinero y alquiló un pequeño estudio encima de una ferretería porque era el único lugar que podía pagar. Se despertaba todos los días con los mismos pensamientos: miedo al futuro, dolor por el pasado y la punzada de saber que el padre de sus hijos no nacidos creía que ella no significaba nada. Pero cada vez que colocaba una mano sobre su vientre, sintiendo el más leve aleteo de vida, el coraje reemplazaba al miedo. Les susurraba promesas a los 2 pequeños corazones que crecían dentro de ella, diciéndoles que les daría todo lo que pudiera, incluso si tenía que hacerlo sola. Para cuando nacieron los mellizos, ya los había llamado Pablo y Lucas. Llegaron al mundo con cabello rubio pálido, fino como la seda, y ojos tan inconfundiblemente grises que tuvo que apartar la mirada la primera vez que uno de ellos abrió su pequeña mirada. Se parecían a él, a Alejandro, y por un momento el recuerdo de su crueldad casi la aplastó.
pero cuando sostuvo a ambos niños contra su pecho, su calidez la ancló, y algo dentro de ella cambió. No eran un recordatorio de dolor, eran la razón por la que podía sobrevivir a él. Criarlo sola estuvo lejos de ser fácil. Las noches se difuminaban en el amanecer, mientras los mecía durante las fiebres, los cólicos y las pesadillas. Trabajó en trabajos ocasionales, a veces en varios el mismo día, apresurándose entre ellos, con los mellizos atados en un cochecito doble. Aprendió a ser creativa con el dinero y paciente con el agotamiento. Y aunque tropezó a menudo, la risa de los niños siempre la atrapó antes de que pudiera caer demasiado. Crecieron rápido, demasiado rápido, pensó a veces, pasando de pequeños bultos a curiosos y traviesos niños de 5 años que llenaban su tranquilo apartamento con caos, alegría y un sinfín de preguntas. Ahora trabajaba en un pequeño estudio de diseño, donde su talento finalmente estaba siendo notado. El trabajo pagaba lo suficiente para mudarse a un modesto dúplex de 2 habitaciones, y cada uno de los niños tenía su propia cama pequeña, decorada con las mantas de superhéroes que compró de segunda mano. La despertaban todas las mañanas trepando sobre ella, preguntando si ya era sábado o si podían desayunar churros con chocolate, a pesar de que era martes. Elena se había convertido en una experta en trenzar el pelo de las niñas del edificio, remendar rodillas y pantalones vaqueros rotos, e improvisar cuentos para dormir que hacían que sus hijos se durmieran riendo. Sin embargo, a pesar de la calidez de la vida que había construido, había momentos, tranquilos, sin guardia, en los que se preguntaba cómo podrían haber sido las cosas. A veces, cuando Pablo inclinaba la barbilla con determinación, o Lucas se reía con un brillo familiar en los ojos, veía a Alejandro en ellos tan vívidamente que casi le robaba el aliento. Ella no lo odiaba, ya no. Había superado eso, pero aún recordaba. Recordaba la forma en que la miró la noche que le dijo que nunca la amó, la forma en que cerró cada ápice de ternura entre ellos, la forma en que la hizo sentir desechable. Y recordaba el miedo, la angustia, el aislamiento. Nunca les contó a los niños toda la verdad. Cuando le preguntaban por su padre, ella siempre elegía respuestas suaves, diciendo que vivía lejos y que algún día podrían conocerlo. Se negaba a dejar que la amargura moldeara su infancia. Ellos no merecían ira, merecían posibilidad. Una tarde fresca de otoño, Elena llevó a los niños al parque después del colegio. Los árboles brillaban con rojo y dorado, sus hojas caídas crujían bajo las pequeñas zapatillas. Pablo corría delante persiguiendo una paloma, mientras Lucas se aferraba a su mano y preguntaba por qué los pájaros no llevaban bufandas. Ella se rió, quitándole una hoja de su cabello rubio, agradecida por los momentos simples que le recordaban que había hecho algo bien. Mientras veía a los niños jugar, sintió una ola de orgullo. Había sobrevivido a la angustia, la pobreza, el miedo y la soledad. Había criado a 2 niños hermosos, amables e inteligentes, cuyas sonrisas podían curar cualquier herida vieja. Había construido una vida sin el hombre que la abandonó, y ya no sentía esa punzada aguda de insuficiencia que él una vez había grabado en ella. Pero el destino, lo sabía, era impredecible. La vida tenía una forma de repetir sus lecciones, trayendo piezas sin resolver de vuelta a la superficie. Ella aún no sabía que su pasado ya la había encontrado, que en algún lugar a kilómetros de distancia, un hombre con los mismos ojos grises que sus hijos acababa de enterarse de una verdad
que sacudiría el suelo bajo sus dos vidas, y que todo lo que pensaba que había sanado estaba a punto de regresar, no para romperla de nuevo, sino para confrontar la misma historia que creía que se había ido para siempre. 5 años habían convertido a Alejandro Torres en un hombre casi irreconocible del ejecutivo arrogante y de lengua afilada que fue una vez. El éxito nunca lo había abandonado. Su compañía prosperó. Su reputación se disparó y su riqueza se multiplicó. Pero nada de eso se sentía como un logro. Todo sabía a ceniza. Iba a reuniones, negociaba contratos, pronunciaba discursos, pero todo se sentía mecánico, como si se estuviera moviendo por la vida con las manos de otra persona. El fuego que una vez lo impulsó se había atenuado, y ninguna cantidad de logros podía encenderlo de nuevo. La gente susurraba que se había vuelto más frío desde la ruptura, que nadie entendió completamente, que algo en él se había endurecido de una manera que ni siquiera la ambición podía explicar. Pero nadie sabía la verdad, ni siquiera él conocía toda la verdad todavía. Sucedió una noche tranquila cuando se quedó hasta tarde en la oficina, evitando el vacío de su ático. Su asistente se había ido hace horas, y el edificio estaba casi en silencio, a excepción del zumbido de la ciudad de Madrid fuera de las paredes de cristal. Había estado revisando carpetas archivadas cuando se topó con un archivo digital, etiquetado con un nombre que había intentado olvidar: Elena Ruiz. La conmoción de ver su nombre lo golpeó tan fuerte que se congeló con la mano aún suspendida sobre el ratón. No debería haberlo abierto. Se dijo eso a sí mismo, pero sus dedos hicieron clic antes de que pudiera detenerlos. La pantalla se llenó de mensajes antiguos, algunos cortos y prácticos, otros cálidos y llenos de recuerdos. Su risa escrita en palabras, su aliento durante meses estresantes, sus sueños para su futuro. Su futuro, el que destrozó en un momento de ira que todavía no podía racionalizar. Se desplazó por mensajes que apenas recordaba haber escrito y otros que nunca mereció recibir. Cada línea tensó algo dentro de su pecho hasta que la presión se volvió casi insoportable. Recordó la pelea, el filo de su frustración, el miedo al compromiso que nunca se admitió, la forma en que arremetió contra la única persona que realmente le importaba. Se había convencido de que terminar las cosas era más fácil que ser vulnerable, más fácil que dejarla ver lo profundamente que sentía por ella. Así que había convertido su miedo en un arma, lo había convertido en crueldad, y ella había recibido cada golpe con más dignidad de la que él merecía. Mientras leía sus mensajes, se dio cuenta de que ya no podía mentirse a sí mismo. No terminó las cosas porque no la amaba. Las terminó porque la amaba demasiado, y la posibilidad de perderla en el futuro lo aterrorizaba más que nada. Pero al alejarla, había creado exactamente la pérdida que temía. Su corazón latió dolorosamente contra sus costillas, mientras la verdad se asentaba sobre él como un peso. Había destruido la mejor parte de su vida. Cerró el portátil abruptamente, pero los recuerdos no se desvanecieron. El sueño se negó a llegar esa noche, tampoco la siguiente. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro dolido, traicionado, confundido. La expresión que tenía cuando le dijo que nunca la amó lo atormentaba. Lo había hecho hace 5 años, y lo atormentaba todavía. Días después, se encontró en el salón de su hermana, Catalina, paseando de un lado a otro, mientras ella lo observaba con tranquila preocupación. Catalina siempre había sido su brújula moral, la única persona que veía a través de la superficie pulida que presentaba al mundo.
Cuando finalmente confesó la culpa que había enterrado durante años, ella escuchó sin interrumpir, dejándolo desentrañar la verdad pieza por pieza. Cuando terminó, ella suspiró suavemente. «Alejandro, tienes que encontrarla», dijo con suavidad, aunque su voz tenía una firmeza que lo hizo dejar de caminar. «No porque esperes el perdón. Puede que nunca lo consigas, pero le debes una disculpa que deberías haber dado hace años. Y te debes a ti mismo la oportunidad de arreglar las cosas, incluso si ella no te quiere de vuelta. Ni siquiera sé dónde está», admitió, frotándose la palma de la mano sobre el rostro. Desapareció por completo. Catalina lo estudió por un momento, luego habló con tranquila certeza. Entonces empieza a buscar. Él dudó. No quería perturbar la vida de Elena. No quería reabrir sus heridas. Pero la idea de vivir el resto de su vida sin intentarlo, sin saber, se sentía insoportable. Y así contrató a un detective privado con instrucciones estrictas, sin presión, sin contacto, sin invasión de la privacidad, solo información, solo lo suficiente para encontrarla y pedir una conversación. Tardó 2 semanas, durante las cuales apenas durmió, y a menudo se encontraba mirando la ciudad desde la ventana de su oficina, preguntándose si merecía siquiera la oportunidad de hablar con ella. Luego, una mañana, su investigador colocó una carpeta en su escritorio. Alejandro la miró fijamente durante varios minutos antes de abrirla finalmente. La primera página contenía una fotografía. Era una simple instantánea tomada a la luz del día, del tipo capturado accidentalmente en lugar de posado. Pero en el momento en que la vio, el suelo se movió bajo él. Elena estaba de pie en el aparcamiento de un supermercado con pantalones vaqueros y un suéter suave, su cabello castaño recogido en una coleta suelta. Parecía mayor, más fuerte, más asentada que antes, pero seguía siendo inconfundiblemente Elena, la mujer cuya risa una vez iluminó habitaciones enteras. Pero no fue Elena sola lo que le robó el aliento. 2 niños estaban a su lado, cada uno sosteniendo una de sus manos. 2 niños pequeños con cabello rubio tan pálido que brillaba bajo el sol y ojos tan penetrantemente grises que incluso desde la distancia pudo reconocer la forma, el color, la profundidad. Sus rasgos, su sangre, sus hijos. La fotografía se le resbaló de los dedos, mientras la conmoción se estrellaba contra él tan fuertemente que tuvo que agarrarse al borde de su escritorio para mantenerse erguido. Su pulso rugía en sus oídos. Sus pulmones se tensaron. Se quedó mirando la imagen de nuevo, incapaz de parpadear. Mellizos, 5 años, nacidos meses después de que ella se fue. Sus hijos. Un sonido crudo y ahogado se le escapó, algo entre un jadeo y una súplica rota. Cada pared que había construido alrededor de su corazón se hizo añicos. Culpa, arrepentimiento, anhelo, dolor y abrumadora incredulidad lo golpearon a la vez. No solo había perdido a Elena, había perdido 5 años de paternidad, 5 años de primeras palabras, primeros pasos, primeros cumpleaños. 5 años de amar a 2 niños que nunca supo que existían. Su voz se quebró mientras susurraba la verdad que lo cambiaba todo. Dios mío, ¿qué he hecho? No sabía cómo se enfrentaría a Elena. No sabía si ella alguna vez lo dejaría acercarse a ella de nuevo. No sabía qué diría ella cuando se diera cuenta de que finalmente había aprendido la verdad. Pero sí sabía una cosa con absoluta certeza. Nada le impediría intentar arreglarlo. Ni el tiempo, ni la culpa,
ni siquiera su ira. Porque por primera vez en años, finalmente entendió lo que importaba. Y no iba a huir de ello nunca más. Elena siempre había amado las mañanas de sábado en el pequeño pueblo, cuando las familias llenaban el parque y los niños se perseguían entre los viejos árboles. Pero esa mañana en particular, su mundo cambió mucho antes de que se diera cuenta. Había llevado a Pablo y Lucas a dar de comer a los patos después del desayuno, una tradición que adoraban, y los niños ya corrían hacia el estanque con sus pequeñas bolsas de migas de pan apretadas. Ella los siguió con una sonrisa, su cabello atado en una coleta suelta, su chaqueta desabrochada contra la suave brisa. Durante un rato, todo se sintió perfectamente normal. El sol brillaba en el agua. Los niños reían mientras los patos se acercaban a ellos, y Elena sintió que un poco de su estrés se derretía. Ella no lo notó al principio. Él estaba muy atrás, medio escondido por los árboles, con la mirada fija en ella, como si no estuviera del todo convencido de que ella fuera real. Alejandro había llegado antes de lo que pretendía, porque algo en él se negaba a esperar más. La fotografía de Elena y los niños se había reproducido en su mente una y otra vez, y apenas había dormido desde que la vio. Se dijo a sí mismo que se acercaría a ella con cuidado, con suavidad, sin querer asustarla o causar una escena. Pero en el momento en que la vio en persona, la vio reír, la vio viva y a salvo. Cada intención que tenía se desmoronó en emoción pura. Se quedó paralizado durante varios segundos, bebiendo la imagen de ella. 5 años la habían cambiado, pero no de las maneras que temía. Se comportaba de manera diferente, más fuerte, más firme, y la suavidad de sus ojos estaba teñida de una madurez que se dio cuenta de que debía haber ganado con dificultad. Estaba más hermosa ahora de lo que él recordaba, no por la apariencia, sino porque irradiaba algo que él había perdido hace mucho tiempo: paz. Luego vio a los niños, a sus hijos. Estaban de puntillas junto al estanque, tirando migas con pequeños gestos orgullosos, su cabello rubio atrapando la luz del sol como hebras de oro. Sus ojos grises brillantes se iluminaban cada vez que un pato se acercaba, y su risa resonaba en el agua. La imagen lo golpeó tan bruscamente que su aliento se detuvo. No tenía recuerdos de ellos a esta edad, ni primeras palabras, ni primeros pasos, ni noches consolándolos, ni cumpleaños, ni pequeñas manos agarrando su dedo. Se había perdido todo, y sabía que la culpa era enteramente suya. No recordaba haber caminado hacia ellos. Su cuerpo se movió por sí solo, atraído hacia ellos por una fuerza más fuerte que la razón. Cuanto más se acercaba, más le latía el corazón, no con miedo, sino con una esperanza desesperada y dolorosa. Elena finalmente notó pasos detrás de ella y se dio la vuelta, esperando quizás a otro padre o a alguien que pasaba. En cambio, su mirada chocó con la suya y por un breve segundo el tiempo pareció romperse a su alrededor. Todo su cuerpo se congeló. Su aliento se detuvo en su garganta, como si hubiera sido golpeada. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, su expresión parpadeando entre la incredulidad y el pavor. La bolsa de papel de migas se le resbaló de los dedos y aterrizó suavemente en la hierba. Alejandro se detuvo a varios metros de distancia, temeroso de acercarse más sin su permiso. Parecía que podría correr. Parecía que podría colapsar. Sintió que sus propias rodillas flaqueaban. Su voz salió tensa, áspera, temblando en los bordes. Elena. Ella no respondió. No podía.
Su corazón latía tan fuerte que apenas escuchaba nada más. Durante 5 años, había imaginado lo que haría si alguna vez lo volviera a ver. Gritar, llorar, darse la vuelta, tirar algo, tal vez todas esas cosas. Pero ahora que él estaba frente a ella, de carne y hueso y abrumadoramente familiar, cada reacción practicada se disolvió en entumecimiento. Pablo tiró de su manga, confundido por su quietud. «Mami, ¿quién es ese hombre?» El aliento de Alejandro se enganchó. La palabra hombre le dolió más de lo que ella podría haber sabido. Tragó saliva. Sus ojos se dirigieron a los niños por primera vez a tan corta distancia. Sus rostros eran inconfundibles. No había lugar para la negación. Sus propios rasgos le devolvieron la mirada a través de 2 pequeñas y curiosas expresiones. Miró a Elena de nuevo, y el dolor en sus ojos ya no era sutil. Era crudo, pesado, casi suplicante. «Son...» Se detuvo, tragó. Lo intentó de nuevo con una voz más suave. «¿Son míos?» Elena cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. Quería gritar, correr, proteger a sus hijos de un pasado que una vez la había destrozado. Pero también sabía que no podía mentir. Abrió los ojos, se encontró con su mirada y forzó la verdad a salir. Su voz apenas un susurro. Sí, la palabra lo golpeó como un golpe físico. Su rostro se arrugó por un momento antes de que lograra estabilizarse. No intentó acercarse. No se atrevió a acercarse a ellos. Simplemente se quedó allí respirando, como si el aire mismo se hubiera vuelto demasiado pesado para sostener. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó. Pero la pregunta no era una acusación. Era angustia, arrepentimiento, incredulidad y anhelo atados en un solo hilo frágil. Elena sintió que la ira se agitaba bajo sus costillas, aguda y vieja. «Porque me dijiste que nunca me amaste», dijo en voz baja, cada sílaba marcada con el recuerdo de una herida que nunca había sanado por completo. «Dejaste muy claro que no había lugar para mí en tu vida». Él se estremeció visiblemente, como si sus palabras reabrieran la herida que se había infligido a sí mismo años atrás. Sus hombros se hundieron, y por un momento no se parecía en nada al CEO seguro que el mundo conocía. Parecía un hombre parado en las ruinas de sus propias decisiones. Los niños los observaban en silencio ahora, sintiendo algo pesado entre los adultos. Pablo, siempre el valiente, dio un pequeño paso adelante y preguntó: «Mami, ¿estás bien?» Su corazón se retorció. Forzó una sonrisa para sus hijos y asintió, apartando suavemente el cabello de Pablo. «Sí, cariño. Todo está bien». Aunque nada se sentía bien. Todavía no. La voz de Alejandro tembló cuando volvió a hablar. «Elena, por favor, ¿podemos hablar?» Ella dudó, dividida entre el instinto de proteger a sus hijos y el conocimiento de que huir no borraría la verdad. Él era su padre. No iba a desaparecer esta vez, no después de encontrarlos, no después de saber lo que perdió. Finalmente, asintió cautelosamente una vez. «Después de que terminemos aquí, te encontraré en los bancos». Él exhaló temblorosamente en lo que sonó a alivio y retrocedió para darle espacio. Elena se giró hacia los niños, ayudándoles a recoger las últimas migas, mientras su pulso se aceleraba incontrolablemente. Alejandro los observó desde la distancia, con las manos temblando a sus costados, como si temiera que si parpadeaba, pudieran desaparecer. La vida que había tirado estaba justo frente a él, y por primera vez en 5 años sintió algo que no había sentido desde el día en que ella salió por su puerta. Esperanza, una esperanza dolorosa, frágil y aterradora.
Elena eligió el banco más alejado de la multitud, esperando que el silencio la ayudara a reunir la enmarañada tormenta de emociones dentro de ella. Pero la calma era imposible cuando cada respiración se sentía demasiado pesada y cada latido del corazón demasiado fuerte. Pablo y Lucas corrieron hacia la estructura de madera baja cercana, dejándole unos preciosos momentos antes de que Alejandro se acercara. Ella observó a sus hijos jugar, sus cabezas rubias moviéndose como destellos de luz solar, y se recordó a sí misma que su primera responsabilidad era para con ellos, no para con su miedo, no para con sus viejas heridas, y ciertamente no para con el hombre que caminaba hacia ella, con una mezcla de pavor, anhelo y arrepentimiento grabada en cada paso. Alejandro se detuvo a varios metros de distancia, dándole espacio, como si temiera asustarla. No se parecía en nada al CEO inalcanzable que el mundo adoraba. Su rostro estaba pálido, sus manos inestables, y sus ojos, esos mismos ojos grises que sus hijos habían heredado, contenían un dolor que le tensó el pecho inesperadamente. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, cruda, despojada de toda la agudeza que ella recordaba. «Gracias por quedarte». Ella contuvo la respiración, contando hasta 3 antes de responder. «Me quedé porque nuestros hijos merecen respuestas, nada más». Las palabras eran firmes, pero por dentro se sentía mucho menos estable. Él asintió lentamente, aceptando la distancia que ella dibujó entre ellos. «Lo entiendo», dudó, buscando palabras que no sonaran ensayadas o egoístas. «Elena, yo no lo sabía. Te juro que no sabía nada de ellos». Ella lo miró fijamente. «¿Y si lo hubieras sabido, qué habrías hecho? ¿Decirme que no me amabas de nuevo? ¿Ordenarme que saliera de tu vida?» Su voz tembló a pesar de su esfuerzo por estabilizarla, y él se estremeció como si ella lo hubiera golpeado físicamente. «No», susurró. «Si lo hubiera sabido, las cosas habrían sido diferentes». «Diferentes», se hizo eco ella amargamente. «¿Cómo habrías decidido de repente que me amabas?» Él cerró los ojos. La culpa se espesaba a su alrededor. «Elena, nunca debí haber dicho lo que dije. Lo supe en el segundo en que las palabras salieron de mi boca, pero para entonces tú ya te habías ido. Fui un cobarde, aterrorizado de perderte, así que te empujé antes de que pudieras dejarme primero. No excusa nada. Lo sé, pero necesito que escuches la verdad». Ella lo miró, aturdida por la admisión. Había imaginado esta conversación miles de veces, pero ninguna de las versiones en su mente lo incluía confesando miedo en lugar de indiferencia. Su corazón se retorció dolorosamente, tanto aliviado como furioso. «No tienes derecho a reescribir el pasado», dijo en voz baja. «No tienes derecho a aparecer 5 años después y esperar que te entienda». «No espero nada», dijo rápidamente. «Vine aquí para pedir una oportunidad para arreglar las cosas. No contigo, si no quieres eso, sino con ellos». Su mirada se dirigió hacia Pablo y Lucas, que ahora reían en el tobogán. El sonido hizo temblar algo dentro de él. «Quiero conocerlos. Quiero ser parte de sus vidas. Quiero ser su padre, incluso si les lleva años aceptarme». Elena siguió su mirada. Los niños estaban felizmente inconscientes del huracán que se desarrollaba a pocos metros de ellos. Ella sabía que este momento era inevitable. Se había prometido a sí misma que si alguna vez llegaba el día, no se interpondría entre sus hijos y la verdad. Pero querer hacer lo correcto no borraba su miedo. «No sé si están listos», dijo, su voz debilitándose.
Son muy pequeños, y esto es mucho. Iré despacio, dijo de inmediato. Como tú creas que es mejor. Seguiré tu ejemplo. Ella parpadeó, sorprendida por lo gentil que era, lo inusualmente paciente. Era la primera vez que lo veía sin su orgullo erigido como una armadura entre ellos. Parecía un hombre que ya había sido castigado por la vida mucho más de lo que ella podría castigarlo jamás. ¿Por qué me buscaste siquiera?, preguntó de repente, incapaz de mantener la pregunta dentro. Dijiste que no me amabas, me echaste de tu vida. Él mantuvo su mirada durante un largo y pesado momento. Porque he pasado 5 años lamentando el peor error de mi vida, dijo en voz baja. Y cuando vi tu nombre de nuevo, cuando recordé todo lo que perdí, algo dentro de mí se rompió. Tenía que saber si estabas bien, y luego vi a los niños. Su voz se quebró. Elena, se parecen exactamente a mí. No podía respirar cuando me di cuenta. Su garganta se apretó dolorosamente. Había imaginado que estaría enojado o despectivo si alguna vez se enteraba de la verdad. Pero no esto. Esta rotura, este dolor, esta abrumadora necesidad de ser parte de las vidas que se perdió. Ella desvió la mirada, mirando al suelo, insegura de cómo manejar la vulnerabilidad proveniente del hombre que una vez actuó como si no tuviera ninguna. Alejandro, no sé si puedo confiar en ti, susurró. Me hiciste daño de maneras que nunca entenderás. Lo sé, dijo en voz baja, y pasaré el resto de mi vida demostrando que no te haré daño de nuevo. Un largo silencio se extendió entre ellos, lleno solo por el parloteo distante de las familias y el susurro de las hojas. Elena trató de calmar los latidos de su corazón, pero las emociones estaban demasiado enredadas. Ira, anhelo, miedo, esperanza, resentimiento y algo más que no quería nombrar. Finalmente, exhaló temblorosamente y se encontró con sus ojos de nuevo. Puedes empezar por estar ahí para ellos, dijo. No para mí, para ellos. Sus hombros se relajaron como si ella le hubiera entregado un salvavidas que no merecía. Lo haré, prometió, su voz firme por primera vez. Cueste lo que cueste, cuando tú lo permitas. Como si sintiera a su padre por primera vez, Lucas corrió y tiró de la manga de Elena. Mami, ¿puede ese hombre jugar con nosotros?, preguntó, señalando a Alejandro con curiosidad inocente. Elena se congeló. Alejandro también. Ella miró a su hijo, luego al hombre que había destrozado su corazón, y ahora estaba ante ella con una esperanza apenas oculta. Su voz salió tranquila, temblorosa, pero también resuelta. Adelante, dijo en voz baja. Puedes jugar con ellos. El aliento de Alejandro se enganchó. Se agachó con cuidado, sin querer abrumar a los niños, y ofreció una sonrisa pequeña y cálida. Hola, soy Alejandro. Lucas sonrió. ¿Quieres hacer una carrera? Y justo así, se formó el primer hilo frágil de conexión entre padre e hijos. Elena los vio correr por la hierba, su corazón dividido en 2 direcciones, una parte aterrorizada, la otra silenciosa y dolorosamente esperanzada. Este era el comienzo, no el perdón, no la sanación, todavía no, pero algo real, algo nuevo. Elena no esperaba que sucediera tan rápido, pero en una semana, la rutina de sus vidas comenzó a cambiar de maneras que no podía detener ni comprender por completo. Todas las tardes, después del colegio y después de su trabajo en el estudio de diseño, Alejandro aparecía en el parque o fuera de su dúplex, siempre a tiempo, siempre paciente, siempre cuidadoso de no cruzar ningún límite que ella hubiera establecido. Nunca insistió en entrar.
Nunca presionó para tener largas conversaciones. Nunca exigió explicaciones o afecto. En cambio, se centró enteramente en Pablo y Lucas, como si cada segundo con ellos fuera algo precioso que estaba aterrorizado de perder. Al principio, los niños se acercaron a él con cautelosa curiosidad, inseguros de qué papel se suponía que debía llenar este extraño en su pequeño mundo. Pero los niños tienen una forma de sentir la sinceridad más fácilmente que los adultos. Y Alejandro rebosaba de ella. Apareció con balones de fútbol, juegos de crayones, aviones de papel que aprendió a doblar a partir de tutoriales en línea, y una voluntad de mancharse de hierba sus camisas caras, sin dudarlo. Cuando Pablo le pidió ayuda para construir un fuerte con palos y ramas caídas, él se tiró al suelo sin un momento de vacilación. Cuando Lucas se raspó la rodilla, Alejandro se arrodilló a su lado y susurró suaves ánimos mientras Elena limpiaba la herida, su voz más suave de lo que ella recordaba. Nunca dejó de sorprenderla lo completamente que se transformaba alrededor de los niños. Ella había conocido al Alejandro, que dominaba las salas de juntas, que hablaba bruscamente y rara vez se disculpaba, que ocultaba sus inseguridades detrás del éxito y la fría precisión. Pero el hombre que ella veía ahora era diferente. Se reía sin reservas cuando Pablo lo placaba durante el juego. Dejó que Lucas se subiera a sus hombros, a pesar de que los zapatos del niño dejaban tierra en su chaqueta. Escuchó atentamente cada monólogo incoherente sobre ranas, superhéroes o la misteriosa desaparición de un paquete de galletas del armario. Había algo casi desgarrador en lo natural que le quedaba la paternidad, algo que ella no había esperado y que no sabía cómo manejar. Una tarde, mientras los niños corrían el uno contra el otro hacia el parque infantil, Elena se quedó de brazos cruzados, observando cómo Alejandro empujaba los columpios con una sonrisa asomando en sus labios. Parecía perdido en el momento, como si nada más en el mundo importara. Cuando levantó la vista y se encontró con sus ojos, la sonrisa se suavizó en algo más profundo, algo agradecido, tentativo y demasiado vulnerable. Ella desvió rápidamente la mirada, sacudida por el calor que amenazaba con deslizarse más allá de su guardia. Más tarde esa noche, después de que los niños estuvieron atados en sus asientos de coche y se dirigían hacia el sueño, Alejandro se quedó junto a la puerta de su coche, inseguro de si se le permitía hablar. Ella lo miró con cansancio, y él lo tomó como permiso para intentarlo. «Gracias por el día de hoy», dijo en voz baja. «Y por ayer, y por el día anterior». Ella se encogió de hombros, tratando de mantener su voz neutral. «Necesitan estabilidad. Si vas a estar en sus vidas, tienes que ser consistente». «Lo seré», prometió. «No tengo intención de desaparecer de nuevo». «No desapareciste», corrigió ella bruscamente. «Te fuiste». Él bajó la mirada, la culpa parpadeando a través de sus facciones. «Lo sé, y no cometeré ese error de nuevo». Su sinceridad la inquietó. Ella no sabía cómo navegar por esta versión de él, la que admitía haber actuado mal. Se disculpaba sin estar a la defensiva, y la miraba como si llevara 5 años de arrepentimiento sobre sus hombros. Ella no confiaba en él. Todavía no, tal vez nunca completamente, pero algo dentro de ella reconoció que lo estaba intentando. Durante las siguientes semanas, vio el esfuerzo en cada pequeño gesto. Ajustó su horario de trabajo sin dudarlo, cancelando reuniones o reorganizando llamadas para no perderse una tarde con los niños. Aprendió sus comidas favoritas, sus dibujos animados favoritos, la forma en que Pablo odiaba los ruidos fuertes y Lucas odiaba la oscuridad.
el tono exacto de gris que hacía que ambos sonrieran, y el hecho de que necesitaban cuentos antes de acostarse para dormirse tranquilamente. A veces se quedaba lo suficiente como para leerles, de pie torpemente en el umbral, mientras Elena monitoreaba cada palabra, cada tono. Nunca se excedió, nunca asumió, simplemente leía, su voz sorprendentemente suave, su expresión ablandándose mientras los niños escuchaban con total atención. Una vez, después de que terminó de leer, Lucas alcanzó su mano mientras se dormía. Alejandro se congeló, como si temiera que moverse pudiera romper el momento. Cuando finalmente miró a Elena, sus ojos brillaron con una emoción que no podía ocultar. Ella sintió que su garganta se tensaba, pero no dijo nada. No sabía cómo. Había noches después de que él se iba, en las que Elena se sentaba en la tranquilidad de su salón, mirando la puerta cerrada y tratando de organizar sus pensamientos. Se recordaba a sí misma el dolor que causó, la crueldad de sus palabras, el abandono que la obligó a criar a sus hijos sola. Pero cada vez que reproducía esos recuerdos, chocaban con nuevas imágenes. La forma en que sostenía la mano de Lucas, la gentil paciencia que le ofrecía a Pablo cuando luchaba con sus deberes, la risa que compartían al perseguirse por el parque. Sus emociones se convirtieron en un nudo enredado que no podía desatar. Una tarde particularmente fría llegó tarde, solo por unos minutos, pero ella notó el pánico escrito en su rostro mientras se apresuraba hacia ellos. Antes de que ella pudiera preguntar, él dijo: «Lo siento, había mucho tráfico, pero debería haberme ido antes. No quería que pensaran que no vendría». La súplica en su voz rompió algo dentro de ella. Nunca lo había escuchado sonar asustado antes, ni siquiera durante tratos de alto riesgo o momentos de crisis. Sin embargo, ahora, frente a la posibilidad de decepcionar a dos niños pequeños, parecía completamente deshecho. «No lo habrían hecho», dijo en voz baja antes de que pudiera detenerse. «Pero gracias por preocuparte». Él exhaló lentamente, el alivio inundando su expresión. «Me preocupo más de lo que sabes», murmuró. Ella desvió la mirada rápidamente, incapaz de soportar el peso de sus palabras. A medida que el otoño se extendía hacia el invierno, Elena se encontró en una encrucijada que no esperaba. Vio a los niños apegarse más a él cada día. Vio a Alejandro cambiar, no superficialmente, sino fundamentalmente. Y vio que sus propias paredes comenzaban a moverse, no a desmoronarse, sino a moverse muy ligeramente, como si estuvieran haciendo un espacio tentativo para la posibilidad que había jurado que ya no quería. Una tarde nevada, después de que Alejandro ayudó a los niños a construir un muñeco de nieve torcido en el patio, Elena lo observó desde la ventana. Algo en la imagen, su risa, la forma en que le quitaba la nieve del pelo a Lucas, la forma en que Pablo se aferraba a su pierna, envió un extraño dolor a través de su pecho. No era ira, no era miedo, algo más cálido y mucho más peligroso. Se susurró a sí misma: «No hagas esto, no te enamores de nuevo». Pero en el fondo, ya sabía la verdad. Ya no era el hombre que le dijo que nunca la amó. Era alguien dolorosa y persistentemente tratando de enmendarse. Y ella no sabía cuánto tiempo más podría ignorar la parte de su corazón que todavía recordaba cómo amarlo de vuelta. La primera señal de que algo andaba mal llegó en forma de silencio. Un silencio antinatural y pesado que se posó sobre el patio de la escuela cuando Elena llegó a recoger a Pablo y Lucas de su programa de naturaleza después de clases.
Por lo general, podía escuchar la risa de los niños mucho antes de llegar al edificio, pero esa tarde el aire se sentía inquietantemente quieto. Una profesora pasó corriendo junto a ella sin mirarla a los ojos, agarrando un teléfono con manos temblorosas, y el estómago de Elena se cayó antes de que su mente pudiera formular la pregunta. Caminó más rápido, luego corrió, su pulso latiendo salvajemente mientras el instinto gritaba que algo terrible había sucedido. Cuando llegó al pequeño claro donde los niños solían reunirse, vio a varios profesores hablando frenéticamente por las radios. Algunos niños estaban llorando. Su aliento se detuvo en su garganta. La señorita Carmen, la instructora principal, se giró hacia ella con la cara pálida y la voz temblorosa. «Elena, hemos estado tratando de localizarte. Hubo un incidente. Una tormenta se acercó más rápido de lo esperado, y durante la caminata, 2 niños se separaron del grupo». Ella dudó, con los ojos húmedos por el miedo. «Son Pablo y Lucas». El mundo se inclinó violentamente. Las rodillas de Elena casi cedieron, y tuvo que agarrarse a una barandilla cercana para mantenerse erguida. Su voz se quebró, apenas reconocible. «No, eso no es posible. Ellos son cuidadosos. Escuchan. Lucas siempre se agarra de la mano de su hermano. ¿Cómo pudo pasar esto?» «Alertamos a los guardabosques», dijo la señorita Carmen rápidamente. «La búsqueda está comenzando ahora». Pero Elena no escuchó el resto. Algo dentro de ella se enderezó, impulsado por el miedo absoluto, y corrió hacia la entrada del bosque sin un plan, sin sentido de dirección, nada más que el instinto primario de una madre buscando a sus hijos. No sintió el frío, las ramitas cortándole los tobillos o las ramas azotándole la cara. El pánico se apoderó de su pecho, aplastando cada respiración. Imágenes de Pablo temblando en la oscuridad, o Lucas llamando su nombre sin respuesta, llenaron su mente hasta que su visión se nubló. Gritó sus nombres en los árboles, su voz quebrándose una y otra vez. No le importaba quién la escuchara o lo desesperada que sonara. Cada segundo que no podía ver a sus hijos se sentía como un segundo robado de su vida. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando escuchó pasos rápidos detrás de ella. Se dio la vuelta lista para gritar a quien quiera que intentara detenerla. Pero luego sus ojos se encontraron con los de él. Alejandro, sin aliento, con los ojos salvajes, aterrorizado. «Elena», jadeó, corriendo hacia ella tan rápido que casi tropezó. «Recibí la llamada. ¿Dónde están?» Sus labios temblaron, todo su cuerpo temblando. «Están perdidos», se ahogó, su voz resquebrajándose bajo el peso de la palabra. «Alejandro, están en algún lugar ahí fuera. No puedo encontrarlos. No puedo». Ella no terminó porque él la atrajo a sus brazos por medio segundo, justo el tiempo suficiente para estabilizarla antes de que le ahuecara la cara con manos temblorosas. «Los encontraremos», dijo, su voz feroz con determinación. «Te lo juro, Elena, los encontraremos». Y luego se fue, corriendo hacia los árboles con una velocidad que ella nunca había visto en él. Ella lo siguió, y por primera vez desde que lo conoció, no tuvo miedo de confiar en él. Lo necesitaba. Sus hijos lo necesitaban. Gritó sus nombres con una fuerza que sacudió el bosque, su voz ronca pero inquebrantable. Atravesó arbustos, trepó por rocas, se deslizó por pendientes embarradas y siguió adelante. 2 veces se cayó, raspándose las palmas de las manos, pero no redujo la velocidad. El miedo que transformaba su expresión era más profundo que cualquier cosa que hubiera sentido en su vida, porque perderlos
incluso por un momento. Era un dolor que no estaba preparado para sobrevivir. El bosque se oscureció a medida que las nubes se espesaban sobre ellos. Elena tropezó con una raíz y aterrizó con fuerza. El aliento se le escapó de los pulmones, pero antes de que pudiera levantarse, Alejandro estaba arrodillado frente a ella, sus manos temblando mientras la ayudaba a ponerse de pie. «No te detengas», susurró, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Por favor, no te detengas». «No, no lo haré», dijo, y ella le creyó. Pasaron minutos o tal vez horas. Elena apenas podía respirar. Sus piernas le ardían. Su garganta estaba en carne viva por gritar. El pánico creció hasta que sintió que podría colapsar de nuevo. Acababa de abrir la boca para llamar el nombre de Pablo una vez más, cuando un sonido débil se deslizó a través de los árboles. Un pequeño llanto. Alejandro se congeló. Su cabeza se giró hacia la izquierda. ¿Escuchaste eso? El corazón de Elena se detuvo. Sí, ambos corrieron hacia el sonido. Las ramas los azotaron, pero nada importaba, excepto moverse más rápido. El llanto llegó de nuevo, más fuerte esta vez, inconfundiblemente de Lucas. Elena casi sollozó de alivio. Cuando pasaron un último grupo de arbustos, los vieron. Los mellizos estaban acurrucados juntos al borde de un arroyo poco profundo, sus ropas empapadas, el barro manchando sus caras, pero vivos. Pablo tenía un brazo envuelto firmemente alrededor de su hermano, protegiéndolo con la valentía que Elena siempre admiró en él. Lucas lloraba suavemente contra la camisa de su hermano. Elena dejó escapar un sonido roto y tembloroso y corrió hacia ellos. Cayó de rodillas, abrazando a ambos niños, besando sus rostros mojados, susurrando entre sollozos que los amaba, que todo estaba bien ahora, que ella estaba allí. Alejandro los alcanzó un segundo después, cayendo a su lado con lágrimas corriendo abiertamente por su rostro. Abrazó a los tres, incapaz de contener el abrumador alivio. Presionó su frente contra el cabello de Pablo, su voz quebrándose con una emoción que no se molestó en ocultar. «Los tengo. Están a salvo. Están a salvo, lo prometo. Estoy aquí. Estoy aquí». Lucas hipó a través de sus lágrimas. «Papi», susurró, la palabra temblando. «Miedo». Alejandro se congeló como si le hubiera caído un rayo. Elena levantó la cabeza, aturdida. Pablo se echó un poco hacia atrás y lo miró con grandes ojos grises. «Viniste», dijo en voz baja. «Nos encontraste». La simplicidad de la declaración destrozó algo dentro de Alejandro, tan completamente que no pudo hablar durante varios segundos. Cuando finalmente lo hizo, su voz no era más que un aliento. «Siempre vendré por vosotros. Siempre». Los niños se aferraron a él, y él los sostuvo como si temiera que pudieran desaparecer de nuevo. Elena observó a través de las lágrimas, su corazón retorciéndose con mil emociones. Miedo, alivio, gratitud y algo más profundo que aún no quería nombrar. Cuando el equipo de búsqueda finalmente los alcanzó, encontraron a una familia ya aferrada el uno al otro, conmocionada, pero completa. Elena se puso de pie, sus piernas débiles, y miró a Alejandro. Él la miró con una expresión que nunca había visto antes. Devoción pura, miedo desesperado y un amor tan profundo que la aterrorizó. «Los salvaste», dijo, su voz temblorosa. Él negó con la cabeza lentamente. «No, lo salvamos». Y en ese momento, ella entendió algo que había estado tratando de negar durante semanas. No estaba mirando al hombre que le había roto el corazón hace 5 años.
Estaba mirando al hombre que acababa de correr a través de una tormenta para salvar a sus hijos. Un hombre que quemaría el mundo antes de dejar que algo les sucediera. Un hombre en el que algún día podría volver a confiar. Tal vez incluso volver a amar. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era susurrar: «Gracias», y permitirse el frágil consuelo de saber que ya no estaba sola. En los días que siguieron al rescate, el mundo alrededor de Elena pareció moverse en colores más suaves, como si el universo mismo hubiera exhalado después de contener la respiración durante demasiado tiempo. El terror de perder a Pablo y Lucas todavía permanecía en su mente como un hematoma, oscuro y doloroso al tocarlo. Pero cada vez que veía a los niños reír o dormir tranquilamente, o correr a los brazos de Alejandro a la menor oportunidad, algo cálido y curativo salía a la superficie. Trató de luchar contra ello. Trató de aferrarse al recuerdo de su rechazo, la agudeza de sus palabras, los años de soledad. Pero esos recuerdos se sentían extrañamente distantes ahora, eclipsados por el hombre que se había lanzado al bosque sin dudarlo, que había gritado los nombres de sus hijos hasta que su voz se quebró, que los había abrazado con una devoción temblorosa que ella no podía negar. Después de la terrible experiencia, Alejandro no presionó por nada. No trató de hablar sobre sentimientos ni pidió perdón, ni siquiera mencionó el terror por el que él mismo había pasado. En cambio, pasó cada momento libre con los niños, entrando tranquilamente en sus rutinas, como si hubiera estado allí toda su vida. Asistió a las reuniones escolares con Elena, trajo aperitivos para su clase, ayudó a Pablo a construir un complicado puzzle de dinosaurios, y le enseñó a Lucas a volar un avión de papel a más de 3 metros. Por las noches, después de que los niños se dormían, salía al porche del dúplex de Elena, con las manos metidas en los bolsillos, y esperaba a que ella se uniera a él o lo echara. Ella nunca lo echó, ni una sola vez. Una noche, cuando el aire era lo suficientemente cálido como para sentarse afuera sin chaquetas, Elena salió al porche, sosteniendo 2 tazas de té. Ella no tenía la intención de traerle una, pero algo en la noche tranquila, y la forma en que él estaba bajo la tenue luz del porche, hicieron que su corazón se ablandara de una manera que ya no intentaba resistir. Él se giró cuando escuchó que la puerta se abría. La sorpresa parpadeó en sus ojos cuando ella le extendió una de las tazas. Él la aceptó suavemente, como si fuera algo frágil. Por un momento, ninguno habló. Estuvieron de pie uno al lado del otro, observando el tenue resplandor de las farolas y escuchando el distante chirrido de los grillos. Estaba en paz, casi demasiado pacífico, dejando a Elena con la inquietante sensación de que algo importante se cernía entre ellos, esperando ser reconocido. Ella se abrazó a sí misma, insegura de por dónde empezar. Alejandro fue quien finalmente rompió el silencio. «Todavía los veo en mi mente», dijo en voz baja, «junto a ese arroyo, fríos, asustados, llorando». Tragó. Su voz se espesó. «No puedo dormir porque cada vez que cierro los ojos pienso, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos llegado 1 minuto tarde? ¿Qué hubiera pasado si no los hubiéramos escuchado?» Elena sintió un escalofrío recorrerla, pero se acercó. No se alejó. «Estábamos allí», dijo en voz baja. «Llegamos a ellos a tiempo». Él asintió, aunque el miedo no abandonó por completo su expresión. «Lo sé, pero es diferente para mí. No estuve allí durante los primeros 5 años de sus vidas. Me perdí todo. No me gané su confianza. No me gané el derecho de ser su padre». Ella se giró hacia él bruscamente,
sorprendida por la cruda confesión. «Alejandro, no digas eso, estás aquí ahora». Él dejó escapar un aliento que tembló ligeramente. «Tengo miedo de que no importe. Tengo miedo de que cambies de opinión, de que decidas que he causado suficiente daño, de que un día me digas que los niños están mejor sin mí». El pecho de Elena se tensó ante la vulnerabilidad en su voz. El hombre que una vez se escondió detrás de la frialdad, ahora temblaba de miedo a perder a la familia que acababa de encontrar. Ella se acercó, atraída por un instinto que ya no combatía. «Yo no haría eso», dijo, «a menos que me dieras una razón para hacerlo». Él la miró entonces, realmente la miró, como si buscara algo en su expresión que había tenido miedo de esperar. «Elena», dijo en voz baja, «sé que te hice daño, sé que te causé más dolor de lo que nadie debería haberlo hecho. No espero que me perdones, no espero que me ames de nuevo, pero necesito que lo sepas, nunca dejé de amarte, ni por un solo día. Traté de convencerme de lo contrario, pero es la verdad, y me aterroriza porque no sé si alguna vez podrás mirarme de la misma manera». Su aliento se detuvo. Ella había imaginado que diría esas palabras antes, en los primeros días después de que le rompió el corazón, pero en ese entonces se habrían sentido como una cruel ilusión. Ahora, al escucharlas con sinceridad en lugar de arrogancia, después de todo lo que habían sobrevivido juntos, se sentían como algo peligroso y hermoso. «No sé si puedo olvidar», admitió, «pero estoy cansada de fingir que no siento nada. Verte con los niños ha cambiado las cosas. Verte luchar por ellos. Veo a alguien que no sabía que existía». Él se acercó lo suficientemente lento como para darle tiempo de apartarse. Ella no lo hizo. «Quiero construir una vida contigo», dijo, su voz firme pero temblando por debajo. «No la vida que casi tuvimos, una mejor. Una en la que yo sea el hombre que debía haber sido desde el principio. Quiero estar aquí todas las mañanas, todas las noches. Quiero ser parte del mundo de nuestros hijos y quiero ganarme mi lugar en tu corazón de nuevo, sin importar cuánto tiempo tome». Las lágrimas brotaron de sus ojos, no por tristeza, sino por la abrumadora comprensión de que le creía. Después de 5 años de silencio y angustia, después de miedo, ira y pérdida, le creía. Ella respiró temblorosamente y susurró: «Entonces no me apresures. Déjame acercarme a ti a mi propio tiempo». Sus hombros se relajaron y su expresión se suavizó con palpable alivio. «Esperaré todo el tiempo que necesites», dijo, «incluso si es para siempre». Ella dejó escapar una risa suave, aunque su voz vaciló. «No será para siempre». La luz del porche parpadeó sobre ellos, y en ese pequeño y frágil momento, algo entre ellos cambió permanentemente, casi imperceptiblemente, pero innegablemente. Alejandro extendió la mano suavemente y le metió un mechón de pelo detrás de la oreja. Ella no lo detuvo. Dentro de la casa, Pablo se movió en su sueño y murmuró algo ininteligible. Elena se giró hacia el sonido, instintivamente lista para ir a él, pero Alejandro le tocó el brazo suavemente. «Voy a ver cómo están». Ella lo dejó ir. Ella lo vio desaparecer adentro. Vio al hombre que una vez la rompió convertirse en el padre que ella siempre esperó que pudiera ser. Y mientras estaba sola en el porche tranquilo, escuchándolo susurrar suavemente a sus hijos, sintió que algo dentro de ella sanaba. No por completo, no instantáneamente, sino lo suficientemente profundo como para que ya no la asustara. Cuando regresó afuera, dudó en el umbral. «¿Están bien?», dijo. «Durmiendo». Elena asintió.
Luego se acercó a él sin pensar demasiado en el impulso. Pareció sorprendido cuando ella apoyó ligeramente su frente contra su pecho, pero luego sus brazos se levantaron lentamente, envolviéndola con cuidado, como si estuviera hecha de algo precioso y frágil. Ella cerró los ojos, permitiéndose respirar la calidez de él, el latido constante bajo su oído, la sensación de ser sostenida por alguien que había luchado para volver a su vida con sinceridad y paciencia. No era perdón, no era una promesa, pero era un comienzo real, frágil y esperanzado. Tomemos un día a la vez, susurró. Él apretó los brazos a su alrededor, su voz temblando de emoción. Un día a la vez, puedo hacer eso. Y mientras la noche se asentaba a su alrededor, Elena se dio cuenta de algo que había tenido miedo de aceptar hasta ahora. El hombre que la abrazaba ya no era un recordatorio de su angustia más profunda. Era la posibilidad de un futuro que nunca se atrevió a imaginar. Uno construido no sobre la perfección, sino sobre el crecimiento, la humildad y el amor ganado con dificultad. Por primera vez en 5 años, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, su historia no estaba terminando. Finalmente estaba comenzando.